Empezamos este video con una de las noticias más emocionantes del momento, y es que nuestro querido Jikook ha actualizado, trayéndonos no solo nuevas fotos de ellos en el ejército, sino también los conmovedores mensajes que les escribieron a uno de sus compañeros que recientemente fue dado de alta. Estos mensajes nos permiten ver una vez más esa conexión especial y profunda que tienen no solo entre ellos, sino también con aquellos que han formado parte de su vida militar. Jimin, en su estilo característicamente emocional y detallado, le escribió: «Todavía no puedo creer que te vayan a dar el alta. ¿A dónde vas dejándome atrás? Gracias por cuidarme y dejarme confiar en ti desde la primera vez que nos conocimos. Confiaré en que vendrás a verme, Hyun. Buen trabajo en el ejército y caminemos por un campo de flores». Aquí podemos ver el lado dulce y nostálgico de Jimin, quien con cada palabra demuestra lo mucho que valora la amistad y el compañerismo que compartieron durante el servicio. Por su parte, Jungkook, siempre siendo más directo y juguetón, no dejó de ponerle su toque único al mensaje. Escribió: «Trabajaste duro y cuídate. Hijo de, sé feliz». Y aunque su mensaje es más breve, refleja perfectamente esa dualidad que tiene su personalidad. Alguien que se preocupa profundamente, pero que no puede evitar agregar un toque de humor y autenticidad. Sin embargo, en otro mensaje, Jimin, siempre tan atento y cariñoso, volvió a escribirle a otro compañero: «Incluso después de que te den el alta, días fríos y calurosos, a partir de ahora, sé feliz, mantente siempre saludable y ten solo cosas felices, unidad». El cariño de Jimin se refleja en cada palabra, como si no quisiera dejar de recordarle que, aunque ya no estarán juntos todos los días, el apoyo y la preocupación seguirán ahí, sin importar el tiempo o la distancia. Jungkook, fiel a su estilo, también le envió otro mensaje: «Sé feliz y lucha incluso cuando salgas, que te vaya bien». Aunque más conciso que Jimin, Jungkook nunca deja de añadir ese toque de motivación y energía que tanto lo caracteriza. El momento más divertido y entrañable llega cuando Jimin menciona a su amigo soldado, que tiene en su poder tanto Seven de Jungkook como Face de Jimin. En un gesto de pura amistad y camaradería, Jimin le dijo: «Este chico lo sacó para escuchar la canción de Suhan. Diviértete escuchando con tus amigos, te amo». Esta actualización nos deja un dulce sabor de boca, no solo por los mensajes que compartieron, sino porque, como fans, siempre estamos emocionados de ver cómo, incluso en circunstancias difíciles, ambos continúan siendo ese dúo tan inigualable. Jikook sigue demostrando que su conexión va más allá de lo superficial, y estos pequeños destellos de su vida cotidiana solo refuerzan lo que ya sabemos: que su vínculo es algo realmente especial, algo que nos hace seguir creyendo en el amor, la amistad y la complicidad que comparten. También nos encontramos con unas fotos encantadoras de nuestros chicos, que como siempre no dejan de sorprendernos con su carisma y belleza. Para obtener la prestigiosa insignia de Fuerzas Especiales, se necesita un conjunto de habilidades y talentos que solo los más preparados y disciplinados pueden lograr. Y nuestro querido Jimin, por supuesto, no es una excepción a esta regla. Desde el momento en que comenzó su servicio militar, Jimin no dejó de sorprendernos con su dedicación y determinación para sobresalir en todo lo que hacía. El hecho de que haya sido el primero en su unidad como novato es una clara muestra de su compromiso y su capacidad para destacarse entre sus compañeros. Pero eso solo fue el comienzo de un recorrido lleno de desafíos y logros impresionantes. Uno de los aspectos más notables del entrenamiento de Jimin fue su participación en el riguroso programa del KCTC, Centro de Entrenamiento de Combate de Corea. Considerado uno de los entrenamientos más duros del ejército coreano,
Solo aquellos con un nivel de resistencia física y mental excepcional pueden superar este tipo de pruebas. Y Jimin no solo las completó, sino que lo hizo con un nivel de excelencia que no deja dudas sobre su fortaleza y determinación. Sabemos que siempre ha sido un perfeccionista, entregándose por completo a todo lo que hace, y esta vez no fue diferente. Su habilidad para enfrentar los desafíos físicos y mentales de este tipo de entrenamiento es simplemente admirable. Entre los requisitos más impresionantes para obtener esta insignia está la necesidad de tener una puntería sobresaliente. Para lograrlo, se debe tener una tasa de aciertos de disparos del 90%, algo que no cualquiera puede alcanzar. Pero como siempre, Jimin nos demostró que no hay reto lo suficientemente grande como para detenerlo. Su capacidad para concentrarse y mantener la calma bajo presión es una de sus características más destacadas, y en este caso le permitió alcanzar ese nivel de puntería que solo los mejores consiguen. Pero no solo es cuestión de habilidades físicas, también está la parte intelectual y emocional, ya que otro de los requisitos para obtener la insignia de Fuerzas Especiales es la educación mental, que incluye exámenes orales y escritos en los que se debe obtener una puntuación de 90 o más. Sabemos que Jimin siempre ha sido alguien que pone todo su corazón y su mente en cada tarea, y este tipo de pruebas solo refuerzan lo completo que es como individuo. La capacidad de combinar fuerza física con fortaleza mental es algo que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera, y ahora también durante su tiempo en el ejército. En cuanto a la resistencia de combate, los requisitos son tan impresionantes como exigentes. Hacer flexiones, sit-ups, correr 3 kilómetros en un tiempo limitado y además marchar con equipo pesado durante largos periodos de tiempo no es algo fácil. Sin embargo, Jimin demostró una vez más que cuando se trata de superar obstáculos, él está más que preparado. Hacer 72 o más flexiones en 2 minutos, 82 sit-ups en el mismo tiempo y correr 3 kilómetros en menos de 12 minutos y 30 segundos no es algo que cualquier persona pueda hacer, pero Jimin lo logró con creces. Y si eso no fuera suficiente, marchar 10 kilómetros con 25 kilogramos de equipo completo en 2 horas y 10 minutos, así como correr 5 kilómetros con 15 kilogramos de peso en 40 minutos, requiere una resistencia física y mental que solo los más fuertes pueden desarrollar. Además, las habilidades de combate individual son otro componente clave para obtener esta insignia. Jimin, conocido por su capacidad para concentrarse y su agilidad, superó estas pruebas con la misma gracia y destreza que siempre ha mostrado en su vida artística. Cada uno de estos logros no solo nos hace sentir más orgullosos de él, sino que también refuerza su imagen como alguien que nunca deja de esforzarse por ser mejor y dar lo mejor de sí mismo. La combinación de todas estas pruebas, tanto físicas como mentales, nos muestra que obtener la insignia de Fuerzas Especiales no es algo que cualquiera pueda lograr. Pero Jimin, con su determinación y su deseo de siempre superar los límites, lo ha conseguido. Este es un nuevo capítulo en su vida, donde demuestra que no solo es un artista talentoso, sino también un soldado excepcional, capaz de enfrentar los desafíos más difíciles y salir victorioso. Si bien es cierto que Jimin ha sobresalido en su camino en el ejército, no podemos dejar de imaginar cómo todo esto también ha influido en su relación con Jungkook. Sabemos que ambos comparten una conexión profunda, y ver a Jimin logrando estos impresionantes hitos no hace más que fortalecer aún más ese lazo. Jungkook, siempre orgulloso y admirador de Jimin, seguramente estará calentándolo y motivando en cada paso del camino. Ambos han demostrado una y otra vez que no importa en qué contexto se encuentren, siempre encuentran la manera de apoyarse mutuamente y seguir creciendo juntos.